El Espíritu Santo, hermanos, nos está recordando una vez más lo que verdaderamente significa el cristianismo. Porque a veces cogemos la iglesia o el congregarnos o nuestra relación con Dios como un club social. O sea, yo voy porque me siento bien, porque me gustan las comiditas que hacen los hermanos, o porque me echo unas risas, o porque, bueno, hoy no tenía nada más que hacer y me fui para allá, dicen algunos. Pero en verdad esto requiere mucho más. Y el verdadero evangelio es un cambio de vida. Porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas para nosotros es que Jesucristo murió para darnos salvación y vida eterna. Sabemos que la palabra salvación significa liberación del pecado. La pregunta es, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué todavía continúo cautivo en muchas cosas? Y hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, porque la palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos, nos damos cuenta que tiene muchas especificaciones. La palabra de Dios, bajo ningún concepto, es una palabra general. Es una palabra bastante específica, clara, que le va marcando a uno el camino por donde uno tiene que seguir y por donde uno tiene que andar. Entonces, ¿qué significa creer? Dice, creer significa considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Otra definición dice es considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. Quiere decir que una persona creyente, usted va a encontrar personas que usted le dice, ¿usted cree en Dios? Claro, yo creo en Dios. Desde pequeñito yo he creído en Dios. O sea, usted creyentes va a encontrar miles, aún en la iglesia, fuera de la iglesia. Ahora la pregunta es en qué creo. Hay unos que creen en Mahoma, otros creen en la Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero, otros creen en San Antonio bendito, yo quiero un novio bonito. O sea, cada uno decide en este mundo en qué creer. Usted sabía que la India es el país del mundo, la nación del mundo donde tiene más dioses. Tienen innumerables dioses, tienen el dios del sapo, el dios del perro, el dios yo no sé qué. La semana pasada estuvimos viendo en clases un tópico sobre la India y justo el tema se llamaba el río de la muerte. Ellos tienen un río que es larguísimo y allí creman a todos sus muertos. O sea, es un río, es largo, ellos no entierran sino creman, entonces todos los muertos ellos los van poniendo allí. Y dicen que en ese río salen unos peces rarísimos, con unas características feísimas. Y ellos todo el tiempo ese río lo llaman el río de la muerte y nos tocaba hacer una descripción sobre ese río. Horrible, no me pregunten qué hice porque fue horrible. Pero con eso, ¿qué le quiero decir? Que la palabra de Dios enseña que no es suficiente con creer. ¿Vale? Yo puedo creer, pero la pregunta es ¿en quién creo? Entonces usted le pregunta, ¿usted es creyente? Sí, yo soy creyente. Bueno, ¿en quién cree? Yo creo en Dios. Hoy en día han sacado en los últimos años, 5 o 6 años, empezó la moda de las canciones blancas. Entonces son esas canciones que son casi románticas y hablan hacen una descripción, pero que usted cuando las canta se la puede cantar a cualquier Dios. ¿Sabe por qué? Porque no menciona a Jesucristo. ¿Es así o no? Entonces eso abre la puerta para que ellos vendan más. Entonces si usted es budista, usted le puede cantar esa canción al Dios hindú. Por eso es tan delicado las canciones blancas, que no reconocen quién es el Dios de Dios y Señor de señores. Hay gente cristianos que pone emoción, que Shakira dijo que creía en Dios y emocionan. Yo escuché y pasan el video, pero ella mencionó que Dios era, ¿a qué no? Dioses hay muchos, señores hay muchos, pero el Dios de Dios y Señor de señores solo es uno. Y eso es lo que marca la diferencia, hermanos, en quién creemos. ¿En quién creemos? ¿En verdad creemos en Jesucristo? Y como ministrada del Espíritu Santo en la adoración, en su obra salvífica, creemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, creemos que Él vino a darnos salvación y vida eterna y creemos que Él ha venido a libertarnos. Usted me puede decir, sí, yo creo en eso y gloria a Dios si usted lo cree.
porque usted ya está marcando qué tipo de creyente es usted. Usted ya está especificando que usted es creyente. Por eso usted sabe que hay gente que dice, no, yo soy incrédulo. ¿Qué quiere decir? Yo no creo en nada. Mentira, nadie existe que no crea en nada. Hay gente, el humanismo dice que no cree en ningún Dios superior. ¿Sabe por qué? Porque el Dios del humanismo es el yo. Entonces los humanistas se rinden adoración a ellos mismos y ellos son su propio Dios. Por eso el ser humano, no existe el ser humano que no crea en nada, porque aunque sea en ti mismo vas a creer. Siempre el ser humano, porque fue diseñado por Dios así, y siempre vamos a creer en algo o en alguien. Entonces vamos marcando qué dice la definición de creer: considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe. Yo soy libre para creer en lo que yo quiera. Hay personas que creen en los santos, los santeros, y así sucesivamente cada persona decide creer. Aquí el hecho y lo importante es que si nosotros creemos en Jesucristo, no. Pero si usted hoy me dice, yo creo en Jesucristo, yo le iré más allá, porque el Espíritu Santo nos quiere llevar más allá y nos va a decir hoy que no es suficiente creer. No es suficiente creer. Y usted me decía, es que yo creo en Jesucristo. Sí, pero la palabra de Dios dice que los demonios también creen. Entonces la palabra de Dios pone al creyente aún en Jesucristo. No, yo creo en Jesucristo, sí, pero dice que no es suficiente, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, cómo es el comportamiento y la actitud de una persona que es creyente. Hechos capítulo 8. Estamos estudiando, recuerda que estamos estudiando la diferencia entre creer y ser convertido. Porque una cosa es creer y otra cosa es convertirse. Entonces, estamos empezando por la definición de qué es creer. Entonces, creer es considerar que algo es real y que algo existe. Vamos a leer la historia de un hombre que creyó en la palabra del Señor y creyó en Jesucristo. Desde el versículo 5, perdón. Felipe, en el contexto, habla pues que la iglesia estaba siendo perseguida, ya había muerto Esteban y todo eso. En el versículo 5 dice, Felipe, uno de estos, bajó a la ciudad de Samaria y se puso a predicarle al Cristo. Las muchedumbres prestaban atención de común acuerdo a las cosas que Felipe decía mientras escuchaban y miraban las enseñanzas que ejecutaba. Este Felipe es el mismo Felipe que aparece en el libro de los Hechos capítulo 6 cuando escogen los que iban a alimentar dudas, ¿se acuerdan? Pero la iglesia, ellos empezaron a esparcirse, y Felipe en esta época pues ya había estado con el etíope y ahora estaba en la ciudad de Samaria. Versículo 7, porque había muchos que tenían espíritus inmundos y estos clamaban con gran voz fuerte y salían. Además, muchos paralíticos y cojos fueron curados. O sea, Felipe, Dios lo estaba usando para hacer milagros. Versículo 8, de modo que vino a haber mucho gozo en aquella ciudad. Claro, qué alegría. Los demonios eran liberados, los cautivos eran liberados, los enfermos eran sanados. Versículo 9 dice, ahora bien, presta atención, por favor. Ahora bien, en la ciudad había cierto varón, Simón por nombre, que antes de esto había practicado artes mágicas, o sea, era un brujo, en pocas palabras, y asombrando a la nación de Samaria, diciendo que él mismo era alguien grande. Y todos ellos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este hombre es el poder de Dios que puede llamarse grande. Me contaba esa semana mi madre de una mujer que en Colombia está ahora, está creo que en la zona del eje cafetero, y muchos se están yendo donde ella, nos lo contó una tía, muchos están yendo donde ella para que lo sane, que porque ella estuvo enferma y se le apareció yo no sé qué cosa, y la sanó y le dio un poder para que ella sane. Entonces está en una parte de Armenia, yo no sé, en el eje cafetero, y van por allá muchos que están enfermos, le pagan sus 2-3 milloncitos y ella los sana en el nombre de Dios. Hermano, eso no es nuevo, usted no se aterre de eso.
Las personas utilizan el nombre de Dios para decir que Dios que sana a través de ellos. Usted nunca va a ir a un brujo y un brujo le va a decir, no, es que yo soy malo y esto es del diablo. No, un brujo le va a decir que eso, que magia blanca, que el santerito, que tal Dios, y le ponen nombres a sus dioses. ¿Es así o no? Y esta mujer allá anda supuestamente sanando. Pues este Simón que estamos leyendo aquí era así. Dice, le prestaban atención y decían, este hombre es el poder de Dios que puede llamarse grande. Hermano, nosotros tenemos que aprender a identificar qué cosas son de Dios y qué no son de Dios. Versículo 11, de modo que le prestaban atención porque los había asombrado durante mucho tiempo con sus artes mágicas. O sea, muchos habían ido allá, él les había hecho el trabajito, los había sanado y muchos lo tenían como un hombre grande y un hombre de Dios. Versículo 12, ¿qué dice? Pero cuando creyeron a Felipe, que estaba declarando las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de ¿quién? ¿El nombre de quién? ¿De Mahoma? ¿De Buda? ¿Del chamán de la esquina? No, hermano, nosotros tenemos que ser cristianos radicales. Nosotros tenemos que ser quién es nuestro Dios y quién es nuestro Señor. ¿Cómo se llama su Dios? ¿Cómo se llama su Señor? Usted a nadie le diga que yo creo en Dios. No, dioses hay muchos. Hermanos, y yo le digo una cosa, hay hijos de Dios que se ven tentados a ir a brujos porque piensan que Dios no tiene el poder para libertarlos. Hay hijos de Dios que se ven tentados, ¿sabe por qué? Porque no tienen claro en su corazón quién es su Dios. No tienen claro el nombre de su Dios. Porque usted puede ser creyente, pero ¿en quién crees? Y si tú crees en Jesucristo y sabes que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, tú sabes que Él tiene autoridad sobre todo. No necesitas ir donde nada ni de nadie porque Él tiene poder. Mira aquí qué pasó. Simón era famoso, no era famoso, pero vino un poder mayor. El poder de Jesucristo manifestando a través de ¿quién? De Felipe. Dios le demostró a través de Felipe que Él tenía más poder que lo que había mostrado ese brujo hasta ese momento. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, por eso cuando nosotros nos entregamos verdaderamente a Cristo y sabemos quién es nuestro Dios, nosotros no necesitamos ni chamán, ni el ni el rezandero, ni el recito, ni el yo no sé qué, ni la laminita, nada de eso. Y mire lo que pasó, Felipe estaba declarando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino de Dios? Iglesia, el perdón, la salvación, el amor de Dios, la gracia. Él estaba declarando todas esas buenas nuevas. ¿Y del nombre de quién? Un Dios específico, Jesucristo. ¿Procedieron a qué? A bautizarse como mujeres. ¿La salvación es para quién? Para todos. Por eso el evangelio es para qué? Para todos. Por eso hay casi una, no sé qué frase, para no ser exagerada, un error tan grande en la iglesia. Cuando la iglesia decide escoger que solo para ministran hombres. Mira la ignorancia. O sea, la salvación es para quién? Para hombres y mujeres, pero solo Dios dice que luego puede ministrar un hombre. ¿Usted le encuentra sentido a eso? Si Dios está trayendo salvación para todos, hombres y mujeres, todos tienen el mismo derecho de libertad de ministrar, porque luego solo pueden ministrar los hombres. Y algunos que se han atrevido en ignorancia a decir el texto, utilizar más el texto del apóstol Pablo diciendo que la mujer se salvará teniendo hijos. Locura. Porque no entienden la palabra, no entienden la obra de Cristo, y en su ignorancia y en sus propios deseos, que es lo que vamos a entrar allí, empiezan a enseñar lo que se les acomoda a su corazón. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Y me da una tristeza cuando yo veo esos vídeos en internet poniendo a la mujer por el suelo y el ministerio de la mujer por el suelo. Y yo veo tan mal a esos siervos de Dios, y ¿sabe yo qué hago? Orar, porque la palabra de Dios dice que cuando tú consideres que un hermano está mal, lo llames. ¿Sí o no? Si yo soy siervo de Dios, no hago un vídeo de internet criticando a una pastora, no, la llamo y le digo, hermanita, a la luz de la palabra, ¿sí o no? Pero no me pongo a hacer vídeos de internet difamándola, criticándola, diciendo que el ministerio de la mujer eso es diabólica, llamándola a Jezabel y todos los calificativos que usan para el ministerio de la mujer. Y yo digo, que Dios les perdone, porque hablan del amor de Dios. ¿Y dónde está el amor?
Cuando tú estás dañando, estás siendo instrumento de Dios para dañar el corazón de muchos que Dios está usando para libertar a través de esa mujer. Estamos entendiendo el error que comete la iglesia. En el versículo 13 dice, Simón mismo también se hizo creyente. Y después de, ¿quién se hizo creyente? ¿Quién era Simón? El brujo, eso, muy bien, estamos atentos. Simón mismo también se hizo creyente y después de bautizarse atendía constantemente a Felipe. ¿Qué hizo el Simón? Se hizo creyente y después ¿qué hizo? Se bautizó, wow, entregó al Señor. ¿Sí o no? Pasó adelante, hizo la oración de fe. Se entregó al Señor y andaba para arriba y para abajo con el Felipe. Todo el mundo decía, el Simón se convirtió, ¿sí o no? Porque él creyó e hizo la oración de fe, pero la palabra de Dios no me dice eso. Vamos a estudiarlo. Versículo 14. Entonces, seguimos en el 13. Simón mismo también se hizo creyente y después de bautizarse atendía constantemente a Felipe y quedaba asombrado al contemplar las grandes señales y obras poderosas que efectuaban. Decía el Simón, wow, estos sí tienen poder, estos sí tienen autoridad. Estos hacen cosas más grandes que yo. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les despacharon a Pedro y a Juan y bajaron estos y oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Como la gente estaba recibiendo la palabra, llamaron a alguien de mayor autoridad. ¿A quién? A Pedro y a Juan para que les ayudara con la obra que el Espíritu Santo, eso que llama unidad del cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Pero Dios no llama a ningún siervo de Dios a estar hablando mal de otro siervo de Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había aceptado la palabra de Dios, le despacharon a Pedro y a Juan, versículo 15, y bajaron estos y oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otra enseñanza que entendemos allí. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es recibir el poder del Espíritu Santo.